No puedo creer lo que estoy viendo. ¿Será ese el famoso Monte Olimpo? ¿Le iremos a volar por encima? Bienvenidos a otro episodio de nuestra serie Tras la Ruta de Pablo, Apóstol de Gentiles. Hoy hemos llegado a Berea, una pequeña ciudad en la región de Macedonia, en donde Pablo fue enviado por los hermanos de Tesalónica, huyendo de la persecución de los judíos de esa ciudad levantada contra él. Por eso hoy exploraremos el relato del libro de los Hechos en su capítulo 17, versículos del 10 al 15, y profundizaremos en los detalles de esta historia ocurrida justo en esta ciudad, pero en el siglo I. Acompáñame a descubrirlo. Bueno, y como ven, nos ha tocado llegar aquí hasta Berea bajo una fuerte lluvia que comenzó en el camino. Y mire, ya estamos llegando. ¡Bienvenidos a Berea! ¡Aleluya! Llegamos a la ciudad, a la última ciudad de Macedonia, en la cual Pablo fundó una iglesia. Beroia, así es como se dice en griego. Miren, lo leyeron ahí. Beroia. Nosotros decimos en español Berea, y en inglés Berea, algo así. Bueno, ahora les digo en inglés como se dice. Bueno, acabamos de llegar a Berea. Nos ha costado un trabajo terrible encontrar este lugar para poder parquearnos, pero ahora vamos inmediatamente corriendo, aunque un poco bajo el agua, pero por nada del mundo nos podemos perder esta última ciudad en la cual Pablo estuvo, aunque sea bajo la lluvia, pero tenemos que acabar nuestro recorrido tras los pasos del apóstol Pablo. Berea, conocida hoy como Bería, era una ciudad importante en la Macedonia romana, ubicada al pie del monte Hermio, lo que le daba una posición estratégica, aunque hoy es menos conocida que Tesalónica o Filipos. En la antigüedad era un centro cultural y religioso significativo. Un dato interesante es que Berea es mencionada en la geografía de Estrabón, lo que nos da una idea de su relevancia en el mundo antiguo. Berea también era una ciudad estratégica, ubicada en la vía Egnatia, el importante camino que conectaba a Roma con el este, y facilitaba el flujo de personas e ideas. Y quizás esto explique por qué Dios escogió este lugar para la predicación de Pablo. Y así nos lo cuenta Lucas en Hechos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y ahora vamos camino hacia la sinagoga, en la cual él estuvo predicando, y donde se encontraban aquellos judíos que eran más nobles que los de Tesalónica, porque estos sí aceptaron el mensaje de Pablo, comprobando por medio de las escrituras para ver si todo esto era verdad. Por supuesto que no vamos a encontrar la misma sinagoga a la cual Pablo visitó, sino que encima de esa sinagoga hay una sinagoga que fue construida más adelante. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Miren, la ciudad de Berea. Gloria al Señor, que nos ha permitido llegar hasta aquí y poder mostrarles esta ciudad bíblica de la cual casi nadie habla y es poco mencionada, por lo menos a través de las redes. Pero es una ciudad muy importante en la cual fue plantada esta iglesia, que tuvieron un corazón sensible para escuchar la voz de Dios y la nueva revelación acerca de que Jesús era el Mesías. Este pasaje es fascinante por varias razones. En primer lugar, se menciona que los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Este término en griego, eugenes, puede traducirse como de mente noble o de carácter generoso. No se refiere a su estatus social, sino a su disposición para recibir y examinar. Ellos mostraron una disposición abierta y honesta para recibir nuevas enseñanzas y verificar su veracidad en las Escrituras. A diferencia de la reacción violenta que Pablo enfrentó en Tesalónica, en Berea encontró una audiencia que, aunque también comprometida con sus tradiciones y leyes, estaba dispuesta a examinar las Escrituras para ver si lo que Pablo enseñaba era verdadero. Y aquí estamos, gracias a Dios encontramos ese taxi que nos trajo hasta aquí porque nos era muy difícil llegar por nuestra propia cuenta. Y miren, llegando justo a la antigua sinagoga de Berea.
que tiene aproximadamente 2000 años. Wow, dice que está open solamente por appointment. Wow, qué lástima. Está cerrada. Dice ahí que la sinagoga es open nada más por appointment. Es decir que no vamos a poder entrar a verla, pero me conformo simplemente con la idea de saber que estoy aquí y que la estoy viendo en persona. ¿Por qué había una sinagoga judía en Berea, una ciudad de Macedonia? Durante el periodo helenístico, muchos judíos emigraron a diferentes partes del Imperio griego, incluyendo Macedonia, estableciendo comunidades prósperas. Una sinagoga en Berea indica la presencia de una comunidad judía bien establecida que mantenía sus tradiciones y prácticas religiosas a pesar de estar en un entorno cultural griego. También durante el primer siglo muchos judíos habían sido dispersados por todo el Imperio romano y establecieron sinagogas en donde quiera que se asentaban. Estas sinagogas eran centros de enseñanza y culto, pero también de comunidad. Y como hemos visto en videos anteriores, ofrecían un lugar natural para que Pablo comenzara su ministerio en cada ciudad que visitaba. Quizás siguiendo las instrucciones de Jesús de ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también como un lugar de encuentro con personas en quienes Dios ya estaba trabajando. Es muy posible que le hayan hecho diferentes obras de reconstrucción y ya no se ve de la misma manera que se veía hace 2000 años cuando Pablo estuvo aquí. Pero al menos nos da una idea y sabemos que este es exactamente el lugar en el cual Pablo estuvo predicándole a los judíos que se reunían aquí en esta sinagoga de Berea. Y ellos eran más nobles que los judíos de Tesalónica, porque ellos sí aceptaron el mensaje de Pablo. Claro, ellos querían estar seguros de que lo que decía Pablo, que Jesús era el Mesías, estaba respaldado por lo que decían Moisés y lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento. Espero que ustedes también estén contentos conmigo cuando estén viendo este video, en cualquier parte del mundo donde estén, puedan estar disfrutando la emoción que yo estoy disfrutando en este momento, al estar parado justo aquí, en la ciudad de Berea, y justo en el lugar más importante que tiene esta ciudad desde el punto de vista bíblico, y es esta sinagoga, ya que los judíos de este lugar eran nobles, eran gente que tenían un corazón abierto. Dios, estoy seguro, que había abierto su corazón. ¿Recuerdan cuando estuvimos allí junto al río, donde Lidia fue tocada por el Señor y su corazón fue abierto por Él para que recibiese el mensaje del Evangelio que Pablo traía? Y asimismo estos judíos, el Espíritu Santo, estoy seguro, estaba obrando en ellos de una forma sobrenatural, abriendo sus corazones, dándole entendimiento. Y sus corazones era esa tierra fértil de la cual habló Jesús cuando habló de la parábola del buen sembrador que salió a sembrar y hubo una semilla que cayó en buena tierra y dio frutos. Asimismo, la semilla de Jesús, la semilla del Evangelio, cuando llegó a este lugar aquí en Berea, dio fruto para gloria de Dios. Su nobleza se refleja en su disposición a escuchar y aprender. Este corazón abierto es esencial para nuestro crecimiento espiritual. A veces, nuestras tradiciones o ideas preconcebidas pueden impedirnos ver la verdad. Pero si nos acercamos a Dios con humildad y disposición, Él nos guiará hacia la verdad. Una de las grandes enseñanzas que podemos extraer de la historia de Berea es la importancia de escudriñar las Escrituras. Los judíos de allí no aceptaron ciegamente lo que Pablo les enseñó. Ellos se tomaron el tiempo para investigar y confirmar en las Escrituras si lo que escuchaban era cierto. Esto nos enseña a no aceptar enseñanzas sin antes examinarlas a la luz de la palabra de Dios. En nuestras vidas diarias es fácil ser arrastrados por ideas populares o doctrinas que suenan bien, pero debemos ser como estos judíos, buscando siempre la verdad en la Biblia. Preguntémonos, ¿estamos dedicando tiempo a estudiar la palabra por nosotros mismos? ¿Nos esforzamos en entenderla y aplicarla a nuestras vidas? ¿O dependemos únicamente de lo que otros nos dicen? Hoy en día vivimos en una época de sobreinformación, donde estamos abrumados por opiniones y enseñanzas de todo tipo. La historia de Berea nos desafía a ser críticos y discernir lo que escuchamos a la luz de las Escrituras. Esto no significa que debemos desconfiar de todos o de cualquier enseñanza que nos resulte rara. Más bien debemos estar abiertos a lo nuevo de Dios. Y ese fue el error de los judíos en la época de Jesús, quienes por estar cerrados a la revelación de Dios no aceptaron al Mesías prometido. Pero sí que debemos ser responsables con lo que creemos y aplicamos en nuestras vidas. Cada revelación o palabra relacionada con Dios que escuchemos, al igual que los judíos de Berea, deberíamos siempre pasarlas por el filtro de las Escrituras.
Qué importante es siempre tener esta actitud que ellos tuvieron, de buscar la respuesta en la palabra de Dios. Y podemos aplicar esto en nuestra vida diaria, dedicando tiempo cada día para estudiar la Biblia. No solo leyendo superficialmente, sino examinando profundamente lo que Dios nos quiere decir, comparando diferentes pasajes y orando por sabiduría y entendimiento. Berea nos recuerda que la verdad no teme ser examinada. En nuestras vidas de fe, enfrentamos muchas voces que nos ofrecen diferentes versiones de la verdad, pero al igual que los bereanos, estamos llamados a verificar todo a la luz de las Escrituras. ¿Estamos dedicando tiempo a estudiar la palabra de Dios? ¿Estamos abiertos a que Dios nos muestre nuevas verdades, incluso si desafían nuestras creencias anteriores? Que nuestra fe sea como la de ellos, firme pero siempre en busca de un entendimiento más profundo de la palabra de Dios. Recordemos que nuestra relación con Dios no es estática, es una jornada continua de aprendizaje, crecimiento y transformación. Por ejemplo, si enfrentamos una situación difícil en nuestras vidas, ¿dónde buscamos consejo primero? ¿Nos dejamos guiar por la opinión popular o buscamos la guía en la Biblia? Las Escrituras es nuestra fuente de verdad y como los judíos de Berea debemos valorarla y escudriñarla constantemente. Estoy seguro que si usted ha llegado hasta este minuto del video es porque es una persona de fe. Ahora bien, cuán importante es que nuestra fe tenga un fundamento y no que esté basada en una ilusión o tradición. No deberíamos creer en Dios a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y la manera de Dios está en la Biblia. Ella debería ser la máxima autoridad en nuestras vidas y la única y suficiente regla de fe y conducta. Con todo el corazón, le animo a que examine sus creencias a la luz de las Escrituras. Examine bien su forma de culto, religión o iglesia a que pertenece y compruebe si lo que está escuchando y está haciendo se corresponde con lo que la palabra de Dios enseña. Decide entender que solo Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Berea nos deja un legado de amor por la palabra de Dios y de nobleza en la búsqueda de la verdad. Que podamos aprender de ellos y aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas hoy, viviendo una fe basada en la verdad y en el estudio constante de las Escrituras. Lo logramos. Gloria al Señor. Ya vamos regresando para recoger el carro y poder manejar ahora de regreso a Tesalónica y allí quedarnos esta noche en un hotel que reservamos y luego mañana bien temprano en la mañana a las 7 en punto está saliendo el avión de regreso a Atenas. Vamos a estar recorriendo mañana, si Dios quiere, la ciudad. Desde Berea continuamos nuestro viaje tras la ruta de Pablo. Él atravesaría este mar rumbo a Atenas, mientras nosotros, despegando de Tesalónica, volaríamos aproximadamente 1 hora mientras veíamos a lo lejos la cima del Monte Olimpo, el hogar de los dioses griegos, a quienes Pablo se dirigía a desafiar desde el Areópago de Atenas. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.